Hola, en este último vídeo de tipos de técnicas cualitativas vamos a ver las técnicas proyectivas. Seguro que a todos vosotros os suena un test muy famoso que siempre sale pues, en todas las películas y en distintas series donde te enseñan una serie de manchas y tienes que decir qué te sugieren a ti esas manchas, ¿no? Pues esto es un tipo de técnica proyectiva que ahora vamos a saber cuál es. Las técnicas proyectivas son técnicas cualitativas que nos van a permitir leer los sentimientos y las emociones ocultas que tiene, en el caso de la psicología, el paciente, y en el caso del marketing, pues el consumidor. Y no porque queramos averiguar nada que sea secreto, sino porque hay veces que el consumidor no sabe expresar cierto sentimiento que tiene o cierta idea que le viene a la cabeza. Así que aquí vamos a poder averiguar información que no es muy fácil de expresar. Las técnicas proyectivas se dividen en distintos tipos. Tenemos las técnicas asociativas, las técnicas completivas, las técnicas de ordenación, las constructivas y las expresivas. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y qué tipos hay. Las técnicas asociativas consisten en hacer que el consumidor enlace conceptos en su mente, ¿vale? Por ejemplo, le podemos decir una serie de palabras o le podemos enseñar una serie de imágenes y tiene que decir lo que esas imágenes o palabras le evocan en su mente, ¿no? Por ejemplo, podemos decir verano y un consumidor dice, pues verano, tomar el sol. Y otra persona dice, verano, pues irme a festivales de música. Y otra persona dice, verano, pues tener tiempo para mí y desayunar tranquilamente todos los días, ¿no? Distintas cosas, y vamos a ver cuáles de estas cosas son más comunes entre los distintos grupos de consumidores para identificar patrones. Uno de los test más famosos, antes que nada pido disculpas porque todos los nombres de los test seguro que los digo mal, pero bueno, este es el test de Ken Rosanov. Ken Rosanov hizo un test psicológico que consistía en dar una serie de palabras a sus pacientes y ver con qué enlazaban estas palabras, a ver qué conceptos estaban conectados. Y las cosas más comunes es que, por ejemplo, al decir mesa, los pacientes en su caso solían decir silla, ¿vale? Entonces aquí podemos ver cuáles son las asociaciones más comunes. Y luego aquí es donde tenemos el test de Rorschach. Y el test de Rorschach lo que hace es enseñar una serie de imágenes al paciente y nosotros pues, al consumidor para ver qué le evocan, y en lugar de enseñar estas manchas, pues nosotros podíamos enseñar a distintas personas que podemos poner como imagen de nuestra marca o distintas características de nuestro producto y a ver qué nos dicen. A continuación tenemos las técnicas completivas y, como su nombre indica, consisten en completar cierta información, ¿no? completar algo que está incompleto. El test de Rotter, que está en este tipo de clasificación, consiste en completar frases, ver cómo el consumidor termina una frase que está empezada. Pues, por ejemplo, le podemos decir, si estuviese en un centro comercial, lo primero que haría es, y a ver qué nos dice cada persona, o pienso que las personas a las que les gusta el helado de fresa son, y a ver qué nos dicen. Como veis, son técnicas que aluden mucho a la imaginación y a las ideas espontáneas que le vienen al consumidor a la cabeza. No le damos opciones cerradas, sino que vemos a ver qué se le ocurre. También tenemos el test de Rosenzweig. El test de Rosenzweig, o test de las situaciones estresantes, consiste en poner al consumidor en una situación que es bastante desfavorable para ver cómo reacciona. Pues mirad, en este caso, su reserva no aparece en nuestro sistema y no nos quedan habitaciones libres. A esta persona, ¿qué se le ocurriría decir? Pues a lo mejor es muy calmada y nos dice, no pasa nada, yo tengo aquí el justificante, por favor me tenéis que dar una solución. O a lo mejor se pone enfadadísima y pide hablar con el director general y monta pues un numerito, ¿no?, en nuestro hotel para ver si le solucionamos la papeleta, ¿vale? Pues este test nos permite ver cómo reacciona cada persona a situaciones estresantes. En tercer lugar, tenemos las técnicas constructivas, que consisten en que el consumidor o el paciente en psicología arme una historia. Aquí tenemos las láminas de Murray, distintas láminas con situaciones que se enseñan a cada individuo y tiene que imaginar qué está ocurriendo ahí, qué ocurrió antes de esa situación y qué ocurre después, ¿vale? Para ver cómo lee esa situación y en qué contexto la ubica. También tenemos el test de Blackie, que son unas láminas donde se ve un cómic de un perrito que se llama Blackie y se tiene que decir, qué está ocurriendo en cada una de las viñetas.
Y también tenemos el test de los cuentos de hadas, que se puede considerar tanto técnica constructiva como completiva, si lo tenemos que completar, donde se dan unas indicaciones acerca de un cuento o se da cierta situación de un cuento y se le pide al individuo que diga cómo crees que termina, quién crees que es el malo en este cuento, qué crees que ha pasado en esta situación, qué crees que ha pasado en otra, o por ejemplo algo muy común, hacer que termine con un final feliz o hacer que termine con un final triste, a ver cómo sería, y la persona se lo tiene que imaginar. En cuarto lugar tenemos las técnicas de ordenación y elección. También, como su nombre indica, ordenar una secuencia de objetos o de acciones o elegir algunas de ellas. Por ejemplo, en el test de Sondhi, en psicología, se utiliza para, dentro de unas caras, decir ¿cuál de estas caras te daría más miedo en esta situación? ¿Cuál de estas caras crees que actuaría así o actuaría de otra manera? Pues en nuestro caso intentaríamos hacer elegir otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, de los siguientes productos elige cuál te llevarías a una isla desierta, o cuál de estas marcas te hace sentirte más orgulloso o te hace sentirte más avergonzado cuando la llevas puesta. Entonces, de entre una serie de cosas tienen que elegir cuál se adaptaría más a la situación que se menciona. Y después tenemos el test de Tompkins-Horn, en el que se tienen que ordenar una secuencia de acciones, y en el caso de consumo pues diríamos que ordenen una serie de cosas que se hacen en cierto momento con ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, aquí, entre peinarme, afeitarme y perfumarme, a ver cómo ordeno esto lo más rápido posible para que en mi cabeza tenga sentido esa secuencia. Y por último, en el número 5 tenemos las técnicas expresivas, que son las más creativas, donde le vamos a pedir a la persona entrevistada que haga uso de su imaginación para, por ejemplo, ponerse en distintas situaciones. Un caso es el juego de las marcas, donde a una serie de consumidores les podemos decir que van a ser cierta marca en un juego de rol, por ejemplo, que van a ir a una fiesta. Entonces, en una fiesta, la persona que hace de JP Morgan, ¿cómo se comportaría? La persona que hace de Iberia, ¿cómo se comportaría? La persona que hace de Amazon, ¿qué haría? ¿No? ¿Qué cosas diría? ¿O con quién se juntaría? ¿O cómo reaccionaría a ciertas situaciones? Así podemos entender cómo ve el consumidor a la personalidad de esa marca, si fuese un individuo más. Y luego también tenemos la construcción en general de discursos, como por ejemplo poner dos tipos de consumidores que se parecen muchísimo, por ejemplo que compran las mismas cosas en la tienda, pero hay una cosa que compran diferente. Pues el café uno lo compra de marca blanca y el otro lo compra de una marca popular. ¿Qué pasaría con estas personas? ¿Qué diferencia tendrían al tener esa diferencia de comportamientos? ¿Cómo serían sus vidas? ¿Cómo las describirían? Y así podemos ver la diferencia en discursos entre una persona que hace una cosa y otra persona que hace casi lo mismo, pero varía algo que a nosotros nos interesa. Las técnicas proyectivas nos van a permitir lo que decíamos, entender las emociones ocultas, los pensamientos ocultos de los consumidores a los que estamos entrevistando. Así que os animo a que también las pongáis en práctica. Sé que muchas de ellas no son fáciles de utilizar en clase, pero hay otras que sí. Así que, aunque no sea tan fácil como hacer un cuestionario o hacer una entrevista, bueno, son bastante interesantes y divertidas de hacer. En los siguientes vídeos veremos más técnicas, pero en este caso cuantitativas. Muchas gracias y hasta pronto.